Muy buenas noches, nosotros somos las estudiantes de la Universidad Uniminuto de Dios de licenciatura en Educación Infantil, del curso Cognición y Teorías del Desarrollo. El día de hoy presentaremos un video en el cual estará a cargo de mi compañera Lady Paola Murillo Rentería y mi persona Ingrid Luisa Saldaña Ruiz, en la cual hablaremos sobre cognición y desarrollo de la gestación a la adolescencia. Dentro de ellos tenemos 3 etapas. Empezaremos con la primera, etapa germinal. Comienza en una trompa de falopio, cuando el óvulo es fertilizado por un espermatozoide, para luego formar un cigote. La etapa germinal continúa a medida que el cigote sufre varias divisiones celulares iniciales para formar una bola sólida de células llamadas mórulo. Día 3 y 4, luego continúa a medida que mórulo sufre cambios adicionales para convertirse en una bola hueco de células llamada blastocitos. Del día 5-7, la etapa germinal termina cuando el blastocito se implanta en el endometrio del útero. Día 8 y 9. Después que ocurre la implantación, el blastocito se llama embrión. En la etapa germinal, los nutrientes deben obtenerse del citoplasma celular o secreción en la trompa de falopio o útero. En la segunda tenemos la etapa embrionaria. A partir de la tercera semana de gestación es conocida como gástrulo. Las capas de célula de los gástrulos cambian y forman el cuerpo del bebé. El ectodermo dará lugar a un sistema nervioso y a la epidermis. Mesodermos surgirán los huesos, los músculos y el sistema circulatorio. Por su parte, las células del endodermo se diferenciaron como células de los sistemas respiratorio y digestivo. Se considera que el periodo embrionario dura 8 semanas de gestación. Después que los 2 meses, ya es posible identificar al bebé. En esta fase adquiere ya los rasgos físicos básicos a nivel internos como externos, como la cabeza, la cara, las extremidades, los sistemas corporales y los organismos internos empiezan a desarrollarse y también aparecen los primeros movimientos. Y tenemos la etapa fetal. Al final de la 8ª semana, después de la fecundación, 10 semanas de embarazo, el embrión se considera un feto. Durante esta fase, las estructuras ya formadas crecen y se desarrollan. A las 12 semanas del embarazo, el feto llena completamente el útero. A las 14 semanas puede identificarse el sexo del feto. Entre las 16 y 20 semanas, la mujer embarazada siente por primera vez los movimientos del feto. Y a las 24 semanas, el feto podría sobrevivir fuera del útero. Los pulmones siguen madurando hasta casi el movimiento del parto. El cerebro acumula células nuevas durante todo el embarazo y durante el primer año de vida después de su nacimiento. Los riesgos en el embarazo son complicaciones que se presentan y se pueden afectar la salud de la madre, del bebé o de ambos. A continuación, vamos a mencionar algunos de estos riesgos. Como primer riesgo tenemos la preeclampsia. Esta es una complicación caracterizada por la presión arterial alta y daños en órganos, frecuentemente hígado y riñones. Por lo general, se inicia luego del segundo trimestre del embarazo en mujeres cuya presión arterial se había mantenido en valores normales. Como segundo riesgo tenemos las hemorragias tras el parto. Están asociadas al gran tamaño del feto o a los embarazos gemelares. También es más frecuente en la cesárea frente al parto vaginal, mujeres con miomas mayores de 40 años, la obesidad y los partos muy largos son algunas de las situaciones o condiciones para ser propensos a sufrir hemorragia. Como tercer riesgo tenemos la asfixia perinatal.
Esta condición ocurre cuando el feto no recibe suficiente oxígeno en el útero o el bebé no recibe suficiente oxígeno durante el trabajo de parto, justo después de nacer. Otra complicación es la embolia del líquido amniótico. El líquido que rodea al feto en el útero penetra en el torrente sanguíneo materno y a veces provoca una reacción que pone en peligro la vida de la madre. Finalmente, tenemos las infecciones en el embarazo. La mayoría de las infecciones comunes se producen durante el embarazo, como las de la piel, las vías urinarias y el sistema respiratorio. No causan problemas graves, sin embargo, pueden transmitirse al feto antes o durante el nacimiento y lesionarlo y provocar un aborto espontáneo o un parto prematuro. Características de las dimensiones físicas, cognitiva y psicosocial desde el nacimiento hasta los 12 meses. Dimensión física. En esta etapa, el niño golpea entre sí cubos u otros objetos que sostiene con ambas manos. También intenta ponerse de pie solo, puede caminar mientras le dan la mano y si es posible lo hace solo. Logra introducir objetos en recipientes y los saca. Agarra objetos con precisión utilizando el pulgar y el índice. Utiliza las manos para llevarse trozos pequeños de alimentos a la boca. En la dimensión cognitiva, en esta etapa, el niño logra seguir órdenes de un solo paso. Observa e imita a niños mayores y adultos. Repite conductas que producen un efecto deseado y mira libros y pasa las páginas. En la dimensión psicosocial, aquí el niño tiene la confianza versus la desconfianza. El niño ya llora frecuentemente, sea por hambre, enojo, dolor o por frustración. También aparece la autonomía versus la venganza. Los niños de 0 a 6 meses dependen totalmente de los padres y los niños de 6 a 12 meses son capaces de interactuar con otros niños.